Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de una ciudad que se llama Cáceres, en España. Bien, como siempre, bueno, recordaros que si queréis aseguraros un puesto en las clases de Berlín, sí, para participar con nosotros, con los profesores, ¿no? Y preguntarnos todas aquellas dudas que tengáis, ¿no? Participar de una manera activa con nosotros en las clases, pues podéis haceros una cuenta premium y de esta manera, pues siempre que queráis, podréis reservar un asiento y participar, ya digo, con nosotros, ¿no? Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de la clase de hoy. Va a ser una clase primero de conversación acerca del personaje sobre que vamos a debatir, a hablar, ¿no? Miguel Cervantes, creo que la mayoría de vosotros lo conoceréis, ¿no? Sobre todo por su obra cumbre, El Quijote. Y bueno, primero vamos a hacer unas preguntas previas sobre el personaje, ¿no? Y luego más adelante, pues también leeremos un texto y haremos una serie de ejercicios de comprensión lectora y también de asimilación de vocabulario. ¿Vale? Así es que esto va a ser así a grandes rasgos un poco la clase, un poco de conversación, un poco de lectura y ejercicios de comprensión lectora y asimilación de nuevo vocabulario que nos vamos a encontrar en el texto, ¿no? Palabras que a lo mejor, pues bueno, conocemos o no hemos visto mucho o realmente no sabemos muy bien su significado, ¿sí? Bien, pues en el chat ya os he puesto un enlace con el documento que vamos a ver, eh, para que haciendo clic en él, pues se os abrirá una pestaña en vuestro navegador y podréis acceder al documento, podréis verlo. ¿Vale? Bien, pues vamos a saludar ya a Abigail. Hola Abigail, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Conoces, supongo que conocerás un poco quién era Cervantes? Sí, he leído Don Quijote. Ah, sí, ¿lo has leído? ¿Entero? ¿Entero? ¿Qué? Sí, me refiero que si has leído el libro al completo, desde el inicio hasta el final. Esperé un segundito, pero sí. Ok, de acuerdo. Mientras vamos a saludar a Shakt. Hola Shakt, o no sé si he pronunciado bien tu nombre. Hola, ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Shaked. Shakir. Sí, Muy bien, Shakir. Vale, Shakir, ¿de dónde eres? soy de Israel, pero ahora vivo en Ámsterdam. Ajá, muy bien. ¿De qué ciudad de Israel eres? ¿Qué? ¿Cuál es la ciudad de Israel de la que eres originario, de tu ciudad de origen? La ciudad está cerca de Tel Aviv y Ajá, se llama Rishon LeZion. ajá. Nunca, no, la verdad es que nunca he oído hablar de ella, pero bueno, Tel Aviv bueno, es muy conocida, ¿no? Sí, sí. Ujú. ¿Y quieres contarnos a qué te dedicas? Si estudias, trabajas. Em, Trabajo en una empresa. Soy un programador de página de internet Ujú. Muy bien. y estudio español para 6 meses o un poquito más. Ujú. Muy bien. Ahora estoy Mm, aquí, Luis, y yo he leído Don Quijote en mi clase de español. Ajá, eso es, Abigail, te preguntaba si lo habías leído
completo, desde el inicio hasta el final, porque es un libro muy grande, muy extenso. No todo de todo, porque era en una clase bastante para principiantes y Ajá. por eso sobre solo unas partes. Ujú. Muy bien. En España también hay mucha gente que dice que lo ha leído, pero luego no todo el mundo ha leído este libro, ¿eh? Hay mucha gente que dice que sí ha leído el Quijote, pero solo ha leído una pequeña parte. Sí, no he leído todo de todo, pero Ujú. yo sé la historia. Muy bien. Vale, pues es importante, ¿no? También conocer un poco cuál es el argumento del libro y por qué se escribió y, bueno, cuál era la intención de Cervantes al escribir este libro, ¿no? Vale, muy bien. Luego lo explicaremos más adelante, ¿vale? Saludamos también a Teresa. Hola, Teresa. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Qué tal estás, Teresa? Sí. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? República Checa. Ajá. Mm, ¿Qué ciudad de la República Checa? ¿Qué parte? De Ostrava. Está en el este de mi país. Ajá, muy bien. ¿Y quieres contarnos qué es lo que haces, si estudias o trabajas? Soy una estudiante Ujú, estudiante. en un instituto en mi ciudad, sí. Ajá, muy bien. ¿Y quieres luego seguir estudiando en la universidad? Sí, quiero ir a Praga para estudiar, pero todavía no Muy sé bien. qué. Ajá, todavía no lo tienes decidido, ¿no? No, creo que quise el turismo, pero no estoy segura. Ujú, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando español? Creo que más o menos 3 años solo en el instituto. En mi opinión, no puedes aprender un idioma solo en la escuela. Claro. Yo también pienso que en la escuela es complicado aprender un idioma bien, ¿eh? Puedes aprender unas normas más o menos básicas, pero luego aprenderlo bien, hablado, por lo menos en España, es complicado, ¿eh? En el instituto. A no ser que estudies en la universidad, entonces sí, pero en un instituto de secundaria es bastante complicado. Muy bien. Vale, vamos a saludar también a Lain. Hola, Lain. Lynn. Lin, perdón, Lin. Sí. Sabía que lo pronunciaría mal. No hay de qué. ¿Qué tal estás, Lin? Estoy en Colorado, en los Estados Unidos. Ajá, vives en Colorado. Ujú. ¿Y trabajas, estudias? ¿A qué te dedicas? Trabajo como contadora, Ujú, contable. contable, sí. Ujú. Eso es muy bien. Que trabajas como contable en una fábrica, en una empresa, en una. Es para una empresa pequeña, solamente de 4 empleados, pero también hay una empresa en Hong Kong. Uno aquí y uno ahí. Ujú. Muy bien. ¿Y llevas mucho tiempo estudiando español, Lin? Yo Ujú. empecé a estudiar cuando era pequeña en la escuela. Ajá. Ujú. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a saludar también a Umar. Hola, Umar. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Umar, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Ujú. ¿Quieres contarnos? Yo ya te conozco un poco porque ya te he tenido en clase, pero ¿quieres contarnos un poco acerca de ti para que te conozcan el resto de compañeros? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Soy de Rusia, me llamo Umar,
aquí estoy tratando de aprender español y practicar español con vosotros. Me gusta la lengua española. Hace, no sé, muchos años que trato de aprender este idioma. No sé, trabajo, ahora vivo en los Estados Unidos, trabajo en el hotel, en la recepción. Me gusta leer mucho también. Nada de particular, mi vida es muy aburrida, perdón. No, hombre, a ver, todo el mundo tiene un trabajo, tiene unos hobbies, ¿no? A veces, pues, unas veces estamos más aburridos, dependiendo, ¿no? Pero bueno, tenemos que alternar un poco trabajo con hobbies, con aficiones, ¿no? Sí, Ujú. Muy bien, Omar, pues muchas gracias, ¿eh? Saludamos también ahora a Felipe. Hola, Felipe, ¿qué tal estás? No puedo oírte, Felipe. Comprueba si tienes tu micrófono muteado. Arriba a la derecha, comprueba que no tengas el icono del micrófono en color rojo. O bien tienes tu micrófono muteado, o bien tienes un problema con tu micrófono, porque ya digo que no puedo oírte, ¿eh? No, sigo sin poder oírte. No sé, ya te digo, no sé si puede ser debido a que tengas el micrófono muteado, o bien puede ser a un problema de software o de tu micrófono. Mientras Felipe resuelve el problema, voy a saludar a Valentina. Hola, Valentina. Valentina, ¿puedes oírme? No, Valentina se ha ido. Vale, vamos a saludar otra vez a Felipe. Felipe. ¿No? No, Felipe, sigo sin poder oírte, ¿eh? Te veo, pero no sé, ya te digo. Comprueba, por favor, primero si tienes el micrófono muteado en el icono de arriba. Si lo tienes en color rojo, quiere decir que está muteado, y si no, pues ya digo, se puede deber a un problema, a lo mejor, de tu micrófono, un problema físico de tu micrófono, de software o de cualquier otro tipo. Vale, vamos a saludar ahora a Valentina de nuevo. Hola, Valentina. Nada, Valentina no quiere hablar. Pues nada, entonces vamos a pasar, mientras Felipe resuelve el problema con su micrófono, vamos Y a ahora- pasar. Ahora, Felipe, ¿qué tal? Ahora, hoy, ¿puede oírme? Sí, te oigo bien, Felipe. Hola, yo estoy en Brasil. ¿En qué ciudad de Brasil? ¿En qué parte? São Paulo. Muy bien, Sao Paulo. ¿Y quieres contarnos en qué trabajas o a qué te dedicas? Yo soy biólogo y trabajo en una empresa florestal. Ajá, muy bien, en una empresa dedicada a servicios forestales, ¿no? Sí. Probablemente mi español puede soar un poco extraño porque portugués es muy parecido, muy similar a español. Entonces, nosotros acá jugamos que nosotros hablamos portuñol, no español ni portugués. Lo sé, Felipe. Además, yo soy de una parte de España muy cerca de Portugal, y conozco a mucha gente que habla portugués. ¿Sí? Entonces está familiarizado con... Sí, la verdad es que bueno, está apenas a unos 40 kilómetros está mi ciudad de la frontera con Portugal, y bueno, y conozco a portugueses, y es un idioma que solemos escuchar mucho por esta zona, ¿no? Por esta zona de España. Ok.
Muy bien, gracias, Felipe. ¿Tenéis todos abierto el documento de Google donde llamado Cervantes o Miguel de Cervantes, con el que vamos a trabajar, el que vamos a leer? Os he puesto en el chat un link, un enlace con el documento. Si hacéis clic en el link, se os abrirá una pestaña en vuestro navegador y ya podréis ver el documento, el texto, ¿sí? Sí, sí, yo puedo ¿Vale? hacerlo. Todos Vale. lo tenéis abierto, ¿no? De todas formas, voy a compartir la pantalla para que veáis qué documento es y empezaremos, ¿vale? Bien, pues vamos a la segunda página donde pone preguntas antes de la lectura, ¿sí? Vamos a leer unas preguntas antes de leer el texto y vamos a hablar un poco de quién fue Miguel de Cervantes, ¿no? ¿Quién fue este hombre? ¿Vale? Por ejemplo, Abigail, ¿quieres leer la primera pregunta? Sí, sí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Has oído hablar de Miguel de Cervantes? Si este es el caso, ¿qué conoces sobre él? Sí, yo he oído hablar de Miguel Cervantes. Yo sé que es un autor de España y es como el Shakespeare del español. Eso es, muy bien. Es uno de los escritores españoles más conocidos, ¿no? Más famosos de la historia, sino el que más sobre todo pues bueno, por su obra cumbre, ¿no? Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es digamos, el libro más conocido en español, ¿no? Creo. Muy bien. Vale, pues vamos a la pregunta número 2. Felipe, ¿quieres leer la pregunta número 2? Sí. ¿Alguna vez has leído la novela Don Quijote de la Mancha? Don Quijote. Don Quijote. ¿La has leído o conoces qué libro es este? Sí, sí, yo conozco, pero no ha leído. Eso es, y sabes o tampoco conoces, no sabes acerca de qué es el libro, sobre qué trata. Sí, yo sé, es una historia muy famosa acá. Es una historia sobre un viejo noble. Sí, un hidalgo. Eso es una historia sobre una persona ya un poco mayor, de cierta edad, ¿no? Una persona, digamos, ya, en español decimos mayor o viejo, ¿no? Que bueno, tiene el título de hidalgo, y la hidalguía era un título nobiliario de un rango muy inferior, ¿no? Y bueno, y es una persona que ha leído muchos libros de caballería y que, bueno, que quiere pues emular a estos caballeros, ¿no? Eran libros que se escribían mucho en España en el siglo XVI y esta persona pues lee muchos libros y quiere ser como ellos, ¿no? Luego el resultado es totalmente contrario a lo que él creía que iba a ser, ¿no? Vale, eso lo hablaremos, lo comentaremos un poco más adelante. Vamos a la siguiente pregunta, la número 3, la pregunta número 3. Vale, a ver si... Kalani, ¿puedes oírme? Hola, Kalani. Hola. ¿Qué tal, Kalani? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres, Kalani? Soy de Hawái, pero vivo en Los Ángeles, California. Muy bien. ¿Tienes abierto, Kalani, el documento que estamos leyendo? Sí. Muy bien. Estamos en la pregunta número 3 del texto. ¿Quieres leerla? ¿De qué país piensas que vino Cervantes? Sí, la pregunta sería ¿de qué país? Sería más correcta, ¿no? ¿De qué país piensas que es Cervantes, ¿no? ¿De qué país es Cervantes? O era, ¿no? Ya muerto, ya diríamos era. ¿De qué país era Cervantes? ¿Sabes de qué país era, Kalani? Oh, de España. Muy bien. Era español, ¿no? Muy bien, pues la pregunta es muy simple, simplemente es eso, ¿no? ¿De qué país era o si conoces pues de dónde era, ¿no? Este escritor, ¿vale? Era español, efectivamente.
Vale, vamos con la pregunta número 4, Lynn. ¿Puedes adivinar en qué siglo vivió Cervantes? Vivió en el siglo XVI. Eso es, muy bien, vivió durante el siglo XVI, ¿no? Y también un poquito de comienzos del siglo XVII, porque él murió justo a principios del siglo XVII, pero vamos, la mayor parte de su vida pues la vivió en el siglo XVI, ¿no? Desde mediados del XVI hasta principios del siglo XVII, ¿no? Mediados, el siglo XVI, supongo que muchos de vosotros lo sabréis, ¿no? Abarca desde el año 1500 hasta 1599, ¿no? O 1600, depende de los autores, ¿no? Hay gente que opina, ese es el siglo XVI, ¿no? Vale, pues Vale. eso es. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Shaqued, ¿quieres leerla? Sí. ¿Preferías leer novelas, poesías u obras de teatro? ¿Cuál es el nombre de una persona que escribe novelas? La primera pregunta dice, ¿prefieres leer novelas, poesías u obras de teatro? ¿A ti te gusta leer, Shaqued? ¿Qué? ¿Te gusta leer? Sí, pero no en español porque no entiendo suficiente. Claro. Pero ¿te gusta leer en inglés o Sí, en hebreo, en o en inglés. hebreo? Ujú. ¿Y qué tipo de libros te gustan leer? ¿Te gustan las poesías, las novelas, obras de teatro, ensayos? ¿Qué tipo de libros? Novelas y también libros sobre ordenadores y tecnología. Y también me gusta leer, ¿cómo se dice? Noticias. Sí, muy bien. Noticias, las noticias. Pero me gusta leer más que uno o dos, no sé cómo se dice, opiniones o no sé. Sí, ¿Sí? pueden ser a lo mejor artículos de opinión de los periódicos, o también no sé si te refieres a los titulares o... Sí, pero supongo que te refieres a los artículos de opinión de un periódico, ¿no? Que son las columnas que escribe un escritor, por ejemplo, en un periódico. Eso es un artículo de opinión, ¿no? En las noticias de un periódico, ¿no? Sí, claro, exacto. Y me gusta leer más que uno artículo de opinión sobre lo mismo tema, Ajá. Muy bien. Sí, te gusta un poco contrastar, digamos, las noticias, ¿no? Leer la misma noticia a lo mejor en varios periódicos, ¿no? Para ver qué dicen unos, qué dice un periódico de una noticia y qué dice otro periódico, ¿no? De la misma noticia, ¿no? Sí, Para ver la exacto, diferencia de opinión entiendo, ahora sí entiendo. exacto. Muy bien. Es además un ejercicio de actitud crítica, ¿no? Para también para diferenciar un poco, pues leer varias cosas y luego crearte tu propia opinión, ¿no? Acerca de una noticia. ¿Qué? No puedo escucharte. No, decía que es muy bueno leer una noticia en dos medios o en dos periódicos distintos, porque de esta manera tú puedes ver qué opinan dos personas distintas Sí. o de ideas contrarias, y de esta manera formarte una opinión pues más, quizás, no sé, una opinión más válida, ¿no? Más Sí. crítica, ¿no? Sí, exacto.
Esta es la razón que yo hago esto o leo esto. Muy bien. Vale, pues vamos a pasar al texto que hay en la siguiente página, ¿sí? Sobre Miguel de Cervantes. Vale. Estamos ya. Pues, por ejemplo, Teresa, ¿quieres leer los 2 primeros párrafos del texto? Miguel de Cervantes fue un novelista, guionista y poeta. Es mejor conocido por su obra Don Quijote de la Mancha y por haber creado el personaje famoso de la literatura. Cervantes nació en 1500. No, 1500. Sí, 1547 en un pueblo cerca de Madrid. Su padre era cirujano y la mayor parte de su infancia Cervantes se trasladó de pueblo en pueblo mientras su padre buscaba trabajo. Muy bien, Teresa. Pues en estos 2 párrafos que acaba de leer Teresa, nos dice quién fue Miguel de Cervantes, ¿no? Nos habla de que fue un novelista, ¿no? Un novelista es un escritor, una persona, un hombre, ¿no? Que escribe novelas, ¿no? La novela sabemos que es un tipo de, digamos, de libro, ¿no? Un tipo de narración, digámoslo así. ¿Vale? También fue guionista, ¿no? Un guionista es aquella persona que escribe diálogos para obras de teatro, ¿no? Que escribe guiones para obras de teatro, y además fue poeta, también se dedicaba a escribir poesía, ¿no? Además, bueno, pues su obra más conocida es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es la obra más, como hemos dicho antes, quizás la obra más famosa de la literatura española, ¿no? De todos los tiempos. Y en el siguiente párrafo pues ya nos habla un poco de dónde nació. Nació en un pueblito cerca de Madrid en el año 1547, esto es mediados del siglo XVI. Además nos cuenta a qué se dedicaba su padre, cuál era la profesión de su padre. ¿Sabéis lo que es un cirujano? ¿Alguien lo sabe? Sí. ¿Podéis explicarlo, Umar? Sí, un médico que hace operaciones, ¿no? Eso es, muy bien. Es un médico que se dedica a operar, ¿no? Ya digo, era cirujano, el padre, pues, era en el siglo XVI, se dedicaba a la cirugía, ¿no? Operaba, ¿no? Sí, y dice que debido a la profesión del padre, ¿no? Pues Cervantes tuvo que trasladarse, ¿no? Que ir de pueblo en pueblo mientras su padre, pues, buscaba, pues, trabajo, ¿no? Intentaba ganarse la vida, buscaba, pues, la forma de ganarse la vida operando, ¿no? De pueblo en pueblo. ¿Vale? Pues ahora me preguntáis, por favor, qué palabra, expresión o duda, ¿no? Acerca de esto que ha leído, que acaba de leer Teresa, ¿no entendéis de estos 2 párrafos? No. ¿No? ¿Entendéis todo, más o menos todas las palabras? Todo ¿Qué claro. quiere decir? Sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Vale, pues vamos con el siguiente párrafo. Umar, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí. En su 20 Cervantes estudió por un año en Madrid y luego se hizo soldado. En 1571 Cervantes peleó en la batalla marina de Lepanto, donde fue herido que lo dejó manco de la mano izquierda. Siempre estuvo orgulloso de su participación en la famosa victoria de esta batalla. Muy bien, Umar. Eso es, dice en sus 20, ¿no? Se refiere a la época en la que Cervantes tenía 20 años, ¿no? En español sería más correcto decir cuando Cervantes era joven, cuando Cervantes tenía alrededor de los 20 años, cuando tenía pues estudió en Madrid, ¿no? Y luego, después de estudiar, una vez que acabó sus estudios, se hizo soldado, ¿no? Se hizo soldado
digamos, pues en soldado del reino hispánico, ¿no? Participó como soldado en la batalla de Lepanto, ¿no? Fue una famosa batalla marina en la que participaron pues varias escuadras de diferentes países, entre ellos estaba España, estaba Venecia, era entonces una república, estaba Génova, bueno, y lucharon fue una batalla contra una batalla marina contra tropas turcas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en esta batalla nos dice que Cervantes quedó manco. ¿Sabéis qué significa esta palabra manco? Estaba capacitado para sentirse humano, ¿no? Estaba, perdón. No estaba capacitado para sentirse humano. Claro que manco quiere decir que perdió la mano. Tuvieron que cortarle la mano, amputarle la mano, ¿entiendes? Sí. La mano izquierda, en la batalla, debido a un lance de la batalla, ¿no? Le hirieron en su mano izquierda, pues supongo que a lo mejor con una arma de fuego, con un arma blanca, ¿no? Le hirieron y tuvieron que cortarle la mano, amputarle la mano, porque si no, esta se le podía, la gangrena, ¿no? Que es, digamos, la enfermedad, se le podía trasladar a todo el brazo y tendrían que cortarle pues todo el brazo, ¿no? Desde arriba. Y le cortaron solo una parte del brazo, la mano y un poco más. Luis, perdón, Luis. Sí. Y si una persona, por ejemplo, tiene una piernaco. No, una persona que no tiene pierna, ¿no? Pues se le dice a lo mejor cojo en español, aunque cojera también puedes tener pierna, ¿no? Pero se le dice que se le ha amputado la pierna, ¿sí? Pero la palabra básica para esto, para una persona que se le corta el brazo, es manco, ¿no? Cuando a alguien se le ha cortado el brazo, decimos que lo han dejado manco, ¿no? Ya digo, para una pierna, pues utilizaríamos más bien amputación, ¿no? Amputación de la pierna. También se puede utilizar la palabra cojera, pero cojera no sería correcto porque una persona coja es aquella que pisa mal, ¿no? Debido a alguna enfermedad, alguna lesión que haya podido tener en la pierna. Entonces, sería más correcto decir amputación de la pierna a alguien que le corta la pierna. ¿Vale? Y cojo y bueno, es cuando una pierna es más corta que otra, ¿no? Eso es, cojo es cuando una pierna es más corta que otra o cuando las dos piernas son igual de largas, pero la persona tiene un problema en una de ellas y hace que no pise igual, ¿no? Que la pisada entre los pies sea distinta y de esta forma decimos que cojea, que pisa de manera distinta, no pisa uniformemente. Gracias. ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda acerca del texto que ha leído Umar, de este párrafo? Más o menos entendéis lo que quiere decir, ¿no? Vale, pues vamos a seguir leyendo. Abigail, ¿quieres leer el siguiente párrafo, por favor? Sí. ¿Dónde está? Aquí. En 1575 fue capturado por piratas turcos en su regreso a España con su hermano Rodrigo. Los piratas atacaron el barco y los hermanos fueron secuestrados a Alger y convertidos en esclavos. 2 años después, Rodrigo fue soltado por una suma de dinero. Como consideraban a Cervantes el prisionero más valioso, lo dejaron preso. Recibió su libertad en 1580 después que su familia recaudó suficiente dinero para su rescate. Regresó a Madrid y allí comenzó a escribir. Muy bien, Abigail. Entonces, pues aquí en este párrafo ya nos habla un poco de las cosas, ¿no? Que le pasaron, ¿no? a Cervantes, ¿no? Una cosa pues muy
muy curiosa, ¿no? Un acontecimiento, ¿no? Que le ocurrió fue que en el año 1575, ¿no? Fue capturado, fue raptado, ¿no? Él y su hermano por piratas turcos, ¿no? Los piratas turcos, digamos, pues los piratas son estas personas, ¿no? Que se dedican a atracar barcos, ¿no? O a beneficiarse del botín que llevan otros barcos, a raptar personas, ¿no? También. Y nos habla que unos piratas turcos, pues, secuestraron a él y a su hermano, ¿no? Y bueno, dicen que fueron convertidos en esclavos, ¿no? ¿Vale? Y que primero soltaron, liberaron a su hermano Rodrigo y más tarde a Cervantes, ¿no? Debido a que Cervantes, pues ya por aquel entonces era un novelista, ¿no? Conocido, era una persona conocida, era famoso y pues lo que esperaban era obtener una mayor suma de dinero, ¿sí? Finalmente nos dicen que en el año 1580 la familia de Cervantes, ¿no? Pues consiguió sumar, recaudar el dinero que necesitaban para que pedían los piratas para que estos pudieran soltarlo, ¿no? Pudieran liberarlo. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un esclavo? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa? Sí. ¿Quién la quiere explicar? Una persona con libertad. Muy bien. Y también tiene que trabajar para otros sin sueldo. Muy bien, Lin. Eso es, muy bien. Es una persona que carece de libertad y que además, como dice Lin, pues tiene que trabajar para otra persona, ¿no? Sin cobrar un sueldo, simplemente por la comida, ¿no? Y el alojamiento, ¿no? Muy bien. Vale, y vamos a ver. ¿Sabéis qué significa valioso? ¿Qué es algo valioso? Precioso, de mucho valor. Eso es algo que tiene tiene valor, ¿no? Precio, ¿no? De alto precio. Muy bien, Omar. Es algo que tiene un alto precio, que tiene gran valor, eso es algo valioso. Muy bien. ¿Y un rescate? ¿Sabéis qué significa esta palabra, rescate? Que le salvaron. Eso es que digamos que le dejaron, bueno, que los salvaron, que en este caso pedir un rescate, ¿no? Vamos a explicar un poco la frase entera. Pedir un rescate es cuando el secuestrador tiene a alguien secuestrado y pide una gran cantidad de dinero, ¿no? Normalmente para poder dejar al secuestrado en libertad, ¿no? Entonces el rescate pues es digamos el dinero, ¿no? Que en este caso que se pide, ¿no? Para poder liberar a una persona, es el rescate. Si ellos reciben este dinero, ellos lo dejarán marchar, ¿no? Luis, perdón, tengo una preguntita. Claro. Y por ejemplo, si yo quiero usar esa palabra rescate y libertad, ¿no? Por ejemplo, un equipo de rescate o un equipo de libertad o liberación, por ejemplo. Sí. Si quiero, por ejemplo, hablar, no sé, de la revolución, por ejemplo, un equipo, los soldados del equipo de rescate o de la liberación. Sí, también sería correcto. Lo que pasa aquí, bueno, hemos explicado. Sí, por ejemplo, podríamos decir, también se puede referir, como bien indicas, por ejemplo, a un equipo, imagínate, un equipo de bomberos que se dedican a rescatar a gente que queda atrapada en la montaña, ¿no? Es un equipo de rescate, son estas personas que se dedican a sacar de una situación complicada, de una situación de dificultad, a una persona que por ella misma
pues no puede salir, ¿no? Entonces existe este equipo de rescate, pueden ser bomberos, pueden ser policías, pueden ser grupos especializados, ¿no? Y este grupo es el que ayuda a esta persona, pues mediante, pueden ser, si por ejemplo hablamos de una persona que ha quedado en la alta montaña y no puede salir, este grupo de rescate puede ir en helicóptero y bueno, y con el helicóptero le pueden ayudar a salir, ¿no? Porque a lo mejor esta persona se ha roto una pierna o no puede por sus medios salir, ¿no? Eso sería un grupo de rescate, ¿eh? Y con la palabra ejército, ejército de la liberación o un ejército de rescate. Ejército de rescate, sí, también podría ser válido porque existen grupos en el ejército, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, a liberar a compañeros, a militares que han quedado presos, han sido presos por tropas enemigas, ¿no? Entonces existen militares cuyo objetivo, cuyo cometido es rescatar a compañeros, ¿no? Y tienen la función también, o tienen la denominación de un grupo especial de rescate o un grupo de rescate, ¿no? Y se dedican, pues, puede ser también que rescaten a civiles, ¿no? No solo a compañeros militares, también pueden rescatar a civiles, ¿no? Y se dedican, pues también puede ser, sí, existe un grupo de rescate del ejército, ya digo, también existen bomberos, ¿no? De rescate o grupos especiales. Pero vamos, en este caso en este caso concreto, se refiere a pedir un rescate, ¿no? Pedir un rescate es pedir el dinero para poder liberar a alguien, ¿sí? Sí, gracias. ¿Vale? No hay de qué, Omar. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, otra consulta acerca de este párrafo que ha leído Abigail? ¿No? Más o menos entendéis lo que quiere decir. Pues vale, vamos a leer el siguiente párrafo. Kalani, ¿quieres leer el siguiente párrafo? La primera obra de teatro de Cervantes, El trato de Argel, fue basada en sus experiencias en cautivo. Cervantes dijo haber escrito de 20 a 30 obras teatrales, pero solo 2 son conocidos en la actualidad. En 1585, su obra mayor, Galatea, recibió poca atención. Generaciones más tarde lo han llamado uno de los peores poetas del mundo. Por 20 años vivió como un nómada. Una colección de cuentos cortos, novelas ejemplares, incluye algunas de sus mejores obras acerca del amor y ideales y la vida de Susana. Muy bien, Kalani. Pues aquí ya nos habla de la obra de Cervantes, ¿no? Bueno, de su carrera, ¿no? Como escritor. Y bueno, primero nos habla de una obra que escribió llamada El trato de Argel, ¿no? Que habla un poco pues, de cómo fue su experiencia, ¿no? El trato, su vida, ¿no? Como cautivo, ¿no? Por los piratas turcos. También nos habla de que su obra Galatea, también muy conocida, ¿no? muy famosa en la actualidad, pues en su momento, cuando se publicó en el año 1585, no fue muy bien acogida, no tuvo a la gente no le gustó mucho en su época, ¿no? Y bueno, pues también en cuanto a su faceta como poeta, hay escritores, sobre todo escritores de generaciones posteriores, que han dicho de él bueno, que no era un buen poeta. Como poeta era mediocre, era un poeta normal, más bien mediocre, no escribía grandes poesías, ¿no? Y sabemos que escribió el Quijote, pero luego en cuanto a poesías, pues no era un gran poeta. ¿Vale? Y finalmente pues nos habla de otra serie de novelas llamadas novelas ejemplares, también muy conocidas y muy moralizantes, ¿no?
que hablan, como nos dice aquí este texto, ¿no? Habla del amor, de diferentes ideales, ¿no? Y también, pues, un poco de los gitanos, de sus costumbres. También, ya digo, estas son novelas muy conocidas en España, ¿eh? Se suelen leer en los institutos, obligatorias, porque son muy moralizantes, además. ¿Vale? Pues vamos a ver alguna... ¿Sabéis qué es cautivo? Cárcel. Eso es. Es parecido, no significa estar en la cárcel, ¿eh? Significa estar retenido contra tu voluntad. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Significa, tú puedes estar retenido contra tu voluntad, pero puede que estés en una casa, cautivo. No tiene por qué ser una prisión o una celda, ¿eh? Muy bien. Luis, por ejemplo, esa palabra se usa en las frases como los animales cautivas, ¿no? O los animales en cautivo. Eso es, los animales más bien en cautividad, ¿no? Estar en cautividad quiere decir que están encerrados, ¿no? Que no tienen libertad. Se refiere a esto, a que no tienen libertad. Sí, es esto. Muy bien. Vale, vamos a ver, por ejemplo, ¿sabéis qué es una generación o generaciones? ¿Qué significa Generación esto? próxima, ¿no? ¿Cómo? Próxima generación. Sí, la palabra generación o generaciones en plural pues se refiere al conjunto, por ejemplo, una familia, ¿no? Si echamos la vista atrás a los antepasados de la familia, por ejemplo, hablamos de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, los abuelos de una persona son son generaciones anteriores, ¿no? Son gente que ha vivido en otra época, ¿no? O que han nacido antes o después. Se aplica para gente que ha nacido en otros periodos anteriores o posteriores, ¿no? Hablamos de generaciones como gente que ha nacido, que ha convivido en épocas diferentes. Alô? Ah, Oi. sí. Ah, que bom, tá tudo bem? No Então sé, tá bom. Tá tudo certo aí, né? no sé quién está hablando ahora Eu mismo. ligo. Tá bom? ¿Quién está Até hablando? mais, meu amor. Tchau, tchau. Estoy escuchando algo, pero no sé quién es. Vale, vamos a ver si quitamos un poco el ruido de fondo. Vale, creo que es Felipe, gracias. Bien, pues generaciones es esto, es gente que nace en épocas anteriores, posteriores a la nuestra. Por ejemplo, ya digo, gente que nace 20 años antes, decimos que una persona que ha nacido 20 o 30 años antes, decimos que pertenece a una generación anterior. Y gente que ha nacido unos 20 o 30 años después, hablamos de que pertenece a una generación posterior a nuestra, ¿no? ¿Vale? Y un nómada, ¿sabéis qué es una persona nómada? ¿Qué significa esta palabra? Vagabundo, ¿no? Sin hogar, No, sin trabajo. no es exacto. Sí, pero sé a qué te refieres, Umar, pero no es exactamente un vagabundo. Una persona puede ser nómada y no ser vagabunda. ¿No? ¿Alguien se traslada desde un pueblo hasta otro? Eso es. Es aquella persona que por su trabajo o por alguna circunstancia, ¿no? Pues no tiene una residencia fija, sino que esta persona no tiene una casa ubicada en un lugar y es sedentaria, ¿no? Sedentaria sería el antónimo de nómada, sino que es una persona que está siempre trasladándose de un lugar a otro porque no tiene una residencia fija. Eso es un nómada. Pero una persona puede ser nómada y no ser vagabundo, ¿eh? ¿Y dónde trabajan si trasladan mucho? Puede ser, por ejemplo, un pastor nómada. Hay pastores nómadas que no tienen casas, pero ellos para alimentar el ganado necesitan mover a la cabaña, a su cabaña ovina o bovina, necesitan moverla pues de un pasto a otro, porque si en un lugar se acaban los pastos, esta persona necesita mover a su cabaña, a su ganado, a otro lugar. Entonces ellos pueden, por ejemplo, tener un ganado y trasladarse y se pueden alojar en una pensión o se pueden alojar antiguamente, a lo mejor se alojaban en cabañas o se alojaban en chozas, ¿sí? No sé si lo entiendes, Mar.
Luis, por ejemplo, la frase se dice las tribus nómadas, ¿no? Eso es, eso Marruecos, es, ¿no? eso es. Por ejemplo, ¿conoces qué es un tuareg? No sé si alguna vez lo has escuchado. ¿Qué? Un Tuareg, sí, tuareg. sí. Una Eh, tribu, un eso es una tribu nómada. Son tribus nómadas porque no tienen residencia fija, ellos se trasladan de un lugar a otro y es una tribu nómada muy conocida, ¿no? Es un tuareg. Pero no quiere decir que estos sean vagabundos, todo lo contrario. Además son gente muy inteligente. ¿Vale? Pues, ¿sabéis qué es un gitano? sí. Sí, ¿no? Es una Carmen era persona. gitana, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Carmen y Esmeralda. Son dos Carmen. heroínas más famosas en nuestro mundo, ¿no? Sí, 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 muy bien. Un gitano es simplemente una persona de una raza, ¿no? Que en español se le llama gitano, ¿no? En inglés es gypsy, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Eso es. Muy bien, pues eso es un gitano. Una persona de esta etnia, de esta raza. Vale, vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo, si no tenéis preguntas. Vale, por ejemplo, Link, ¿quieres leer el siguiente párrafo, por favor? Se ha dicho que Cervantes escribió Don Quijote durante su cautividad en Argamasilla, en La Mancha. Quería presentar un retrato de la vida real y expresarse en lenguaje claro. A los lectores les encantó este lenguaje cotidiano. Permaneció pobre hasta 1605, cuando la primera parte de Don Quijote se publicó. La historia no cambió mucho su situación económica, pero le trajo aclamación internacional. Muy bien, Lim. Muy bien, pues aquí ya nos habla de dónde escribió Cervantes el Quijote, ¿no? Aquí dice que lo escribió en una población llamada Argamasilla, en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma española que está justo debajo de Madrid. Y bueno, dice que lo escribió así. Hay otras personas que dicen que no se sabe dónde se escribió, que si realmente fue aquí o fue en otro lugar. No, hay bastante dudas sobre esto, sobre dónde escribió Cervantes el Quijote, ¿no? Y bueno, y el objetivo de Cervantes, ¿cuál era al escribir esta novela? Pues era primero presentar, hacer un retrato, ¿no? de la sociedad de la época, ¿no? de las costumbres de la época, de cómo eran las gentes del siglo XVI, ¿no? De finales del siglo XVI, ¿no? Cómo eran, por ejemplo, pues, cómo era un tabernero, ¿no? La persona que regentaba una taberna, ¿no? Que era una taberna, para hacernos una idea, podemos decir que eran los bares que existían en España en el siglo XVI, ¿sí? Eso sería una taberna, ¿no? Donde se servía vino, y otro tipo de bebidas, ¿no? De la época. Vale, entonces él nos quiere reflejar cómo era la población de La Mancha, ¿no? De Castilla-La Mancha durante el siglo XVI. Ya digo, nos habla, por ejemplo, de cómo era una taberna, cómo era, no sé, cómo eran las mujeres, cómo era, pues, habla un poco de todo tipo de clases sociales, ¿no? Y nos hace una descripción bastante fidedigna, bastante real de estas personas de la época. Y esto fue algo que a la gente, ¿no? A la gente de la época, pues le gustó mucho, ¿no? Le gustó cómo se expresaba y cómo describía a estos personajes, ¿no? ¿Sí? Y luego finalmente en este párrafo nos dice que hasta el año 1605, cuando fue el año en el que se publicó, el año en el que vio la luz esta obra, ¿no? Don Quijote de la Mancha, pues Cervantes prácticamente vivía en la miseria, no tenía dinero, era paupérrimo, ¿no? Y bueno, pues el hecho de escribir la novela no cambió prácticamente nada, pues su situación, ¿no? No consiguió dinero con ella. Y al poco tiempo, además de escribir la novela, pues él murió, él encontró la muerte, ¿no? Vale, pues vamos, bueno, primero alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta acerca de este párrafo?
Vale, a ver si... No sé si hay alguna palabra que no entendáis. ¿Sabéis lo que es aclamación, aclamar? ¿Alguna vez alguien ha escuchado esta palabra? Aclamar algo, ¿no? O algo. Ujú. Sí, no. Eso es. Se refiere a una aclamación, podríamos definirlo, o aclamar, ¿no? El verbo aclamar se refiere pues Famoso, ser a... famoso, ¿no? Ujú. Sí, le trajo la fama, le trajo el aplauso, el reconocimiento internacional, ¿no? Es eso, es el reconocimiento, el reconocimiento de que su novela era buena, ¿no? La gente le gustó y la gente pues lo aclamó, ¿no? Digamos que reconoció pues que era un gran escritor, ¿no? Vale, vamos entonces a leer el siguiente párrafo. Por favor, Cacet, ¿quieres leer ya la última parte? Perdón, Shaquet. Sí. En 6.006. Sí, sería 1606. 1606 se mudó permanentemente a Madrid. Después que alguien publicó una pobre continuación de Don Quijote, Cervantes por fin escribió la segunda parte, la cual fue publicada en no me recuerdo cómo se dice. Vale, es 1615. 1615. 600. Ujú. Vale. Murió el año siguiente. Eso es, murió el año siguiente. Aquí, por ejemplo, en la palabra siguiente, la U, cuando encontramos una U, siempre que encontremos una U detrás de una G, si la U no lleva dos puntitos encima, la U no la debemos pronunciar. Entonces diremos Sí, claro. siguiente, eso es, muy bien. Vale, pues aquí nos habla un poco ya del final, ¿no? Del final de Cervantes, de cuando se trasladó permanentemente, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? Permanentemente. Para siempre. Uh-huh. Eso es, para siempre, ¿no? Ya para asentarse de manera definitiva, ¿no? A Madrid. ¿Vale? Después nos dice que poco después, un tiempo después, publicó una segunda parte. Alguien, ¿no? Dice que alguien publicó una continuación de Don Quijote, ¿no? Y esto animó a Cervantes a escribir una segunda parte, ¿no? Que finalmente fue publicada, vio la luz, ¿no? Fue impresa en 1615 y justo el año siguiente, 1616, pues fue el año en que murió, ¿no? Cervantes. Luis, ¿Hay alguna? Uh-huh. Luis, ¿es cierto que la segunda parte no es tan aclamada como la primera? ¿Que no está acabada? Tan aclamada, tan famosa. Ah, sí, no, la segunda parte no es tan famosa ni no tiene nada que ver, es muy distinta a la primera. La segunda es como si la escribió, pero no con el sentido con el que escribió la primera, sino que la escribió debido a que alguien, ¿no? Como dice aquí, escribió, digamos, escribió una especie de continuación, del del Quijote, y Cervantes parece que se vio obligado a escribir él una segunda parte para rechazar esta que había escrito otra persona, pero fue una especie casi que de encargo, ¿no? La publicó casi como, la escribió casi como por encargo, ¿no? Pues, para no dar importancia a la otra que había escrito, ¿no? Otra persona. Pero vamos, ya digo que la primera parte es bastante más buena que la segunda. ¿Alguna consulta acerca de esto? ¿Alguna palabra o...? No. Vale, ¿no? Muy bien, pues ya prácticamente no nos va a dar tiempo a comenzar las preguntas porque nos queda justamente un minuto solo, así es que no sé, os voy a preguntar que, no sé, ¿alguien ha leído algún
¿Algún poco del Quijote, alguno de vosotros? ¿O no? ¿Nada? La he leído. Ujú. La he ¿Has leído algo? Omar, Sí, ¿has leído algo, una parte del Quijote? sí, la novela completa la he leído en ruso, sí, claro que sí. Ajá, en ruso. ¿Y qué te parece? Sí, me encanta. ¿Cómo se dice? Es un monumento grandísimo de la literatura mundial. Ujú. Estoy de acuerdo contigo. Es un libro impresionante, ¿no? Y además, pues bueno, ya si conoces también un poco más de la cultura española, ¿no? Y de la época, pues es incluso mejor porque habla mucho de cómo era, ¿no? La sociedad española de la época y los detalles en los que entra y las aventuras, ¿no? Que cuenta de este personaje que se vuelve loco, ¿no? De tanto leer libros de caballería, ¿no? Y cómo se quiere convertir él en lo que era un caballero andante de la época, ¿no? Sí, ojalá un día pueda leerla en español, pero Ujú. vamos a ver. Seguro que sí, porque bueno, lees bien el español y también creo que lo entiendes, bueno, Pero lo entiendes, la selección de las palabras en la novela, ya. uy, me dan mucho miedo. Entiendo. Además, porque las palabras que aparecen en el Quijote son palabras castellanas de hace 500 años y bueno, son muy distintas, ¿no? 400 años, sí, 400 y pico de años y son muy distintas al español de hoy en día. Sí, No muchas, pero hay algunas palabras que son bastante distintas, ¿eh? sí. Muy bien, pues los ejercicios los vamos a dejar porque ya digo, no da tiempo, pero bueno, eh, ha estado bastante interesante por hablar un poco y ver quién fue Cervantes y bueno y qué es lo que hizo, ¿no? Aparte de escribir y de, ya digo, de quedarse manco, de ser capturado, pues vivió una serie de hazañas muy apasionantes, ¿no? En su vida. Fue una persona con una gran vida, muy apasionantes, ¿no? En su vida. Fue una persona con una gran vida, muy apasionantes, ¿no? En su vida. Fue una persona. Tengo un poco de eco, ¿eh? Vale. He silenciado un poco a Omar porque creo que venía el eco de él, vale, ya está. Bueno, pues gracias a todos, gracias a Lin, gracias a Omar, gracias a Kalani, gracias a Shaket. Un Gracias placer a ti. teneros a todos en clase y hasta luego. Gracias, Nos hasta vemos, luego. nos vemos en la Hasta próxima luego. clase. Un saludo.